Todos tenemos un anhelo divino. Deseamos vivir libres. Completamente libres. Así como fuimos creados. Pero estamos atados y atascados. Por más que tratemos, no podremos liberarnos. Necesitamos ser liberados. Hola, bienvenidos a todos los que están aquí. Es un placer verlos, cada vez tenemos más personas. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en línea. Si estás en Sudamérica, Centroamérica, México, el Caribe, donde quiera que te encuentres, bienvenido. Especialmente quiero darle la más cordial bienvenida a las personas que están aquí por primera vez. De ser posible, voy a tratar de correr hacia la puerta antes de que se vayan para saludarles y darles una bienvenida personal y decirles que estamos aquí para servirles. So if you're here for the first time, thank you so much. It's a pleasure having you. Estamos empezando una nueva serie, mis hermanos. Usted me puede decir si le gusta este formato. Yo quería hacer algo diferente. Yo también me tengo que acostumbrar, no estoy acostumbrado a esto. Pero más por hacerlo algo más íntimo, la charla que vamos a tener. Quiero empezar diciéndoles que si no vieron el servicio del Domingo de Resurrección, los animo a todos a que vayan a verlo. A ustedes que nos están viendo en línea, mis hermanos, quiero simplemente decirles rápidamente que seguimos siguiendo los mismos protocolos de higiene. Desinfectamos el lugar de reunión antes y después del servicio. Pedimos que todos traigan su mascarilla. Lo único que hemos cambiado es que en vez de 6 pies, estamos a 3 pies. No sé si eso quiere decir que en vez de saludarnos así con el puño, vamos a hacerlo con el codo, ¿verdad? Pero ahora estamos haciendo esos cambios, así que hay lugar y hay sillas y hay espacios. Si tú nos estás viendo y quieres venir en persona, va a ser de mucha bendición. Este Domingo de Resurrección tuvimos el grupo más grande que hemos tenido hasta entonces y estoy bien contento, mis hermanos, de que ustedes estuvieron aquí presentes. Los animo a que vayan a ver ese sermón porque dijimos que si Cristo resucitó, entonces todo ha cambiado. Ya las cosas no vuelven a ser igual. Aquel que se levantó de entre los muertos y volvió a la vida, va a restaurar todo y la creación nunca va a volver a ser igual. Dios va a hacer un cielo nuevo y tierra nueva. Yo he estado haciendo alguna investigación de cómo va a ser esa tierra nueva donde vamos a vivir con el Señor y yo creo que va a ser algo así. No sé si algo así. Y yo voy a jugar fútbol y como Jesús me va a dejar meter goles, yo voy a estar en su equipo, vamos a meter muchos goles. Y lo que quiero que entendamos, mis hermanos, es que Dios jamás dejó su plan de vivir en una comunión perfecta con el ser humano. Él quiere esa comunión perfecta con Él que vamos a tener. Las personas tienen una idea. Dios le dijo a Adán, al hombre cuando lo hizo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto de este. Y uno dice, excepto de ese. Ahí está Dios tratando de restringirnos, de atarnos. Y no, Dios estaba diciendo, puedes comer de todos los árboles excepto de ese. Tenemos una libertad. Es increíble la libertad que tenían Adán y Eva. Dios les dijo, sujeten esa tierra, reinen sobre ella. Y tenían grandes libertades y Dios quiere que vivamos en esa libertad. Una de las más grandes bendiciones del mundo antes de la caída era la abundancia de libertad que Dios quería que sus hijos y sus hijas tuvieran. Sin embargo, mis hermanos, cuando el hombre decide alejarse de Dios, no quiere que vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando intentaron alejarse de Dios, todo lo que se produjo fue un caos. Fue un caos total, una existencia de cautiverio, una existencia donde estar atado era lo normal. Era lo normal. La Biblia cuenta, mis hermanos, la historia más grande del plan de Dios para hacer algo al respecto. De hecho, el tema de la salvación, es importante que entendamos que Dios se deleita en rescatar a sus hijos. Dios se deleita en rescatar a sus hijos. Podemos decir que el tema de la salvación es la liberación. El tema de la salvación es el tema de la liberación.
El sumo acto o el acto más importante de liberación lo podemos ver en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, sella para siempre la libertad de todos aquellos que creemos en Él. Dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 6, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Por eso se llama redención. Redimir es pagar un precio. ¿Okay? Él pagó el precio con su propia vida para rescatarnos a todos nosotros. Pero hay una historia, mis hermanos, que prefigura o anuncia esto de la muerte y sepultura de la resurrección de Jesús. Jesús habló de esta historia varias veces. Incluso hizo referencia a esta historia la noche que fue entregado, donde Él tomó el pan sin levadura. Él tomó esa copa del fruto de la vid y la reparte, y se está presentando ante todos sus discípulos como el verdadero Cordero Pascual. Y lo que estamos hablando es de el Éxodo. El Éxodo. Esta es una historia a la que Jesús aludió. La historia del Éxodo es la historia de un Dios que libera. Y en esta serie de lecciones vamos a ver en el libro de Éxodo cómo Dios se deleita en rescatar a su pueblo de la esclavitud, para que encuentren su identidad en Dios, no en los reinos humanos, no en líderes humanos, sino en Él. Y una cosa que podemos aprender es que Dios está trabajando para liberar a su pueblo, a sus hijos, mucho antes de que ellos anden buscando de Él. Dice al principio del libro de Éxodo, en el capítulo 3, versos 7 y 8, dice Jehová: yo he oído el clamor de mi pueblo, yo he visto la aflicción que ellos están pasando. Dios está consciente. Yo primero quiero que sepas que si tú te sientes atado, si tú te sientes restringido por algo, Dios oye y conoce la situación en la que te encuentras. Él sabía lo que estaba pasando a su pueblo y Él estaba listo para hacer algo al respecto. Él se deleita en sacarlos de la esclavitud. Ahora, yo quiero que entendamos, mis hermanos, que Él sigue llamando, Dios sigue llamando a todos sus hijos a que vayan en un éxodo con Él. Éxodo quiere decir salida. Éxodo quiere decir salida. El pueblo de Dios tuvo que salir de esa esclavitud. Ahora, hacerlo, seguir a Jesús, a Dios en ese éxodo, requiere que nosotros nos desliguemos de las ataduras que está detrás de todas las ataduras. Detrás de todo temor, de todo miedo que tenemos a las cosas que nos están oprimiendo, hay una atadura. Y esa atadura que está detrás de todas las demás es el temor. El temor. Voy a leer una porción larga de las Escrituras. Y si tienen sus Biblias pueden ir conmigo a Éxodo capítulo 1. Pero quiero decirles que el libro de Génesis termina, Dios escoge un hombre llamado Abraham, para que de él va a venir la historia de la redención. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que vinieron a ser el pueblo de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y le ponen por nombre Israel. Esos son los 12 hijos de Jacob. Pero este pueblo termina en Egipto. Cuando termina en Egipto, debido a José, terminan viviendo en un lugar muy fértil. Y termina el libro de Génesis donde los egipcios, el pueblo de Dios tiene el favor de los egipcios. Los ven con buenos ojos y todo está bien. Pero el libro de Éxodo, en el capítulo 1, verso 6, empieza diciendo: murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que, que los egipcios llegaron a tenerles miedo.
Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos, los esclavos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Luego se nos dice esto, verso 15. Había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, escucha esta frase, ¿ok? Sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que ellas están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberle mostrado, ¿qué cosa? Temor a Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vidas. ¿Cómo se llaman esas canastitas donde ponen a los bebés? Moisés, ¿verdad? Moisés quiere decir literalmente sacado del agua. Y ahí empieza la historia de Moisés. Quiero que entendamos esto. Es significativo, mis hermanos. Voy a regresar al paraíso, donde había todas estas libertades. Cuando el hombre decide desobedecer a Dios, la primera emoción negativa que surgió del hombre inmediatamente después de pecar fue temor. Tuvo miedo y se escondió. Tuvo miedo y se tapa. Tuvo miedo y se esconde. Esa fue la primera emoción negativa del hombre como consecuencia del pecado. Pero, mis hermanos, es interesante también, mis hermanos, que entendamos esto. El texto deja bien en claro que no solo el pecado produce miedo, sino acabamos de leer que el miedo produce pecado. El miedo produce pecado. Lo que estoy diciendo es que el resultado del temor es atadura, mis hermanos. El resultado del temor es atadura. El resultado del temor es atadura. El miedo te encarcela. El miedo te encarcela. Mire, es importante que nosotros identifiquemos el miedo que está detrás de todas las ataduras que tenemos. Por ejemplo, hay personas que dicen: ¿conoce a alguien que es como adicto al trabajo? Se la pasa en el trabajo y trabajando y trabajando y trabajando. O hay una atadura y es muy materialista la persona. Y usted le dice a ese hombre: tú debes pasar más tiempo con tu familia. Y él dice acá intelectualmente: sí, yo entiendo eso. Pero detrás de esa atadura hay un temor. Hay un temor a no tener suficiente. Hay un temor a no producir suficiente o a ser visto como alguien que no es suficiente. Cuando una persona tiene una atadura a ser complaciente, hay gente que se le dice en inglés people pleaser, que quiere tener contentos a todos. No sabe decir no. Y las personas que están casados con ellos o que son padres e hijos, parientes cercanos, le dicen: mira, te pasan por encima o se están abusando de ti, pero no saben decir que no. Pero hay un miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa atadura? Hay que reconocer que hay un miedo detrás de eso. Hay el miedo a ser rechazado. Yo no quiero ser rechazado. Quizás por un trauma en la niñez o lo que fuera. Y hay gente, mis hermanos, que están atrapados, ya sea a la pornografía, ya sea al dinero, ya sea cualquier cosa. Hay algo que nos tiene atrapados. Pero hay algo detrás de eso. Hay un temor detrás de eso. Hay gente que está en relaciones que son insanas.
Hay relaciones codependientes, se les llama algunas veces, depende de la relación. Pero tienen un miedo muy grande a quedarse solos y están dispuestos a hacer lo que sea por seguir en esa relación. Y muchos quedan atados a muchas adicciones porque tienen miedo a luchar con los problemas de la vida solos y terminan atados. Siempre, mis hermanos, perderemos la libertad cuando no podemos deshacernos del miedo. Vamos a terminar atados. Si tenemos miedo a algo, vamos a terminar atados en algo. Pero el temor, mis hermanos, no solo nos ata a nosotros. Acabamos de ver que el temor seguido es la razón por la cual intentamos atar a otras personas. ¿Recuerda lo que acabamos de leer? El faraón tuvo miedo. Dice el texto que leímos, llegaron a tener miedo. Les llegaron a tener miedo a los israelitas. Se estaban reproduciendo tanto que se levantó un faraón. Ya pasaron muchas generaciones que no sabía de José y de todo el pueblo y las cosas buenas que habían pasado, los 7 años de abundancia y cómo salieron de la carecía. No sabía nada, pero él dice, hey, wait a minute, ya son muchos. ¿Qué tal si viene un ejército y luego se nos tornan contra ellos y luego se van? Y no podemos hacer eso. Tenemos que controlar la natalidad. Tuvieron miedo. El miedo lo llevó a pecar. El miedo llevó a este rey faraón a hacer cosas incorrectas. Mis hermanos, el miedo de ¿y qué si pasa esto? ¿Y qué si el otro? ¿Y qué si esto? Nos lleva a un deseo de querer controlar a otras personas. El faraón usó uno de los esquemas más antiguos de Satanás: explotar la inseguridad de un grupo para justificar el fanatismo, la intolerancia y la opresión contra otro grupo. ¿Sabe que acabo de explicar lo que está mal con este mundo? Es abusar de la inseguridad de un grupo para oprimirlo, para subyugarlo, para tenerlo atado. Mis hermanos, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se explica? Que un pueblo se siente superior a otro y trata de subyugarlo porque se están enriqueciendo y les vamos a echar la culpa de todo lo que está pasando a nosotros como pueblo. ¿Cómo se explica el genocidio en Ruanda? ¿Cómo se explica la muerte de muchos cristianos en Nigeria? ¿Cómo se explica la explotación y el maltrato de ciertos grupos minoritarios aquí en Estados Unidos a través de la historia de este país también? Es el miedo lo que lleva a este grupo a cometer pecado. Primero, el faraón dice que asignó trabajos duros a los israelitas. Después ordenó el asesinato en secreto de los niños que nacieran que fueran varones. Ahora, se nos menciona a 2 parteras, ¿verdad? Sifra y Fubá. Yo imagino que hay muchísimas para ese entonces. Pero estas son las de, ¿cómo les diré? Las del, ¿cómo se dice? Teamsters, las de la organización de trabajadores de parteras. Ellas son las principales, para que me entiendan, ¿ok? Y Faraón les pide a ellas que cuando estén ayudando en el parto, tan pronto salga la cabecita, le pongan la mano sobre la boca y asfixien a ese bebé y le hagan pensar a la persona que nació muerto el bebé. Si es hombre, mátenlo, asfixienlo. Si no, si es niña, entonces déjenla con vida. Intentó hacer eso, sofocarlos. Finalmente, como no le funcionó, porque estas 2 mujeres, Sifra y Fubá, dicen, no, es que no quisieron hacerle caso al faraón. Ellas temían a Dios. Temían a Dios, dice el texto. Y como temían a Dios, no tuvieron miedo a faraón. Y dejaron con vida a los bebés. Ya entonces el faraón quita toda pretensión y ordena la matanza de los niños varones. Que los tiren al río Nilo. Que los maten a todos. Ya sin descaro. Y fue algo terrible. Es evidente, mis hermanos, ese edicto no fue muy popular, no duró mucho tiempo, pero fue terrible. Y vivimos en un mundo donde está lleno de que se nos produce miedo. Te falta esto. Si usted ve las noticias, hay gente que ve las noticias seguido y vive con miedo. Yo veo las noticias, yo no tengo miedo. A veces ya no veo ni las noticias, nomás de vez en cuando Es más, como me voy a YouTube, como no me gustan los comerciales, veo el resumen. Y a veces me dan los encabezados, ya con eso sé de qué se trató. Cuando es algo que me interesa, entonces ya veo un poquito más.
Pero hay gente que los encabezados en las noticias, los encabezados en los periódicos, las noticias generales te dicen: a esto le debes tener miedo. Y hay muchos cristianos que viven con temor, mis hermanos. Hay muchos cristianos que viven con temor. Es triste. La pregunta para nosotros es: ¿cómo podemos vivir en un entorno, en un ambiente donde está lleno de temor? ¿Cómo se vive en un mundo así? ¿Cómo se vive en un mundo así? Número 2, luchar con el temor significa escoger un lado. Tienes que escoger un lado. Tienes que escoger un lado. Por cierto, Dios también escoge lados. Dios también escoge equipos. ¿Ok? Dice el Salmo 103: el Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Cada vez que hay un grupo de personas o una persona que esté siendo oprimida, que esté siendo abusada, Dios está de parte de ellos. Él está en defensa de aquellos que están siendo oprimidos. Pero Dios no permanece neutral. Pero también los oprimidos tienen que escoger un equipo. Los oprimidos tienen que escoger un equipo. Y aquí es donde está el punto de lo que quiero decirles, mis hermanos. Porque hay una tentación muy grande. Hay algunas personas que, para evitar las consecuencias de incurrir la ira del que está en poder, deciden comprometerse, ceder, hacer un lado sus convicciones cristianas y ceder al que tiene el poder. Comprometen, hacen arreglos, ceden ante el opresor para no incurrir su ira. Eso fue lo que hizo Israel. El pueblo estaba siendo oprimido y algunos pensaban: pues para que no nos opriman, debemos adorar los dioses de los egipcios. Algunos de ellos pensaron eso. Para que ya no nos traten tan mal, adoremos sus mismos dioses. Hagamos lo que ellos hacen. Sigamos la corriente de ellos. Lo que la narrativa del Éxodo revela es que sacar a Israel de Egipto no era tan difícil para Dios. Y vemos el texto: Dios los sacó de la esclavitud. Lo más difícil era sacar a Egipto del corazón de los israelitas. ¿Sí me está entendiendo? Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero la cultura, el temor a esos dioses, a todas esas cosas, era más difícil sacar a Egipto de Israel. Era más difícil hacer eso. Ahora, mis hermanos, Dios dice en Ezequiel 20, 6 y 7, este es Dios hablando: ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto. Entonces les dije: cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor, su Dios. Se han contaminado por el temor a la opresión que viene. ¿Piensan ustedes que tienen el control y se pueden quitar ese sufrimiento siguiendo la corriente, adorando a esos dioses? Y cayeron en idolatría. Están obsesionados con esos dioses. Pero yo, dice Jehová, yo soy el Señor. No vamos a poder encontrar libertad, mis hermanos, tratando de mantener contentos a ambos, a Dios y al faraón. Si usted quiere tener contento a Dios y tener contento al faraón o a cualquier rey o cualquier reino aquí en la tierra, no va a funcionar. Va a terminar esclavizado. Va a terminar esclavizado. El camino del Éxodo es para aquellos que encuentran su identidad en el reino de Dios. El Éxodo es para ellos, para los que encuentran su identidad en el reino de Dios. En el reino de Dios. John Merton, un misionero en la India, Thomas Merton, hablaba con un hombre en la India que era muy respetado en su comunidad y les dice: hemos por tantos años, ya 150, 200 años, hemos mandado misioneros a la India. ¿Por qué no hemos tenido tanto efecto? Y ese hombre muy respetado en la comunidad les dijo: es que ustedes no han mandado, todavía necesitamos más santos aquí. Lo que estaba tratando de decir es lo siguiente. Dice: los hindús no estaban buscando que les enviásemos y construyéramos más escuelas y más hospitales, cosas que necesitan, y grandemente es que lo necesitan, pero ellos quieren ver si tenemos santos. Un santo es alguien que es apartado. Ellos quieren ver gente que esté totalmente consagrada a ese Dios en el que ellos creen. Santo significa apartado o
consagrado, entregado para algo especial, mis hermanos, para algo especial. Esto es lo que el mundo necesita, personas que estén tan apartadas que cuando los vean no tengan ninguna confusión a qué equipo pertenecen. ¿Sí me está entendiendo? Como dijera mi esposa, basado en esa persona huele a Cristo. Esa persona está consagrada a Dios por sus hechos, por sus palabras, por sus acciones, por la forma de vivir. Me recuerda, es como si estuviera viendo a Cristo. Por eso les llaman cristianos a los seguidores de Él. Él recuerda a Cristo. El campo seguro o cómodo no siempre es el camino correcto. Si usted tiene un camino, este es el más cómodo, este es el más seguro, no quiere decir que sea el camino correcto. Ahora, sus opresores no les va a gustar que usted se rebele, que usted hable en contra de eso. Martin Luther King dijo lo siguiente en una ocasión: la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es políticamente correcto? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no sea segura, ni política, ni popular, pero debe hacerlo porque su conciencia le dice que es lo correcto, dijo Martin Luther King. Y es así, mis hermanos. Esto es lo que hizo que estas dos mujeres, mis hermanos, Sifra y Fubá, esa osadía que tuvieron, lo hace inspirador. Porque mientras todos los egipcios y la mayoría del pueblo de los judíos se inclinaban ante lo que Faraón decía, ellas rehusaron a inclinarse a las órdenes del Faraón. Ellas rehusaron inclinarse ante el Faraón. Eso, mis hermanos, hace de ellas mujeres valientes, muy valientes. Y esto es importantísimo, porque hasta que no identifiquemos, tenemos temores, ese temor me lleva a pecar porque me ata. Entonces la única forma de salir de eso es el punto. Lo más importante que le voy a decir esta mañana es esto, ¿okay? La libertad del temor requiere un mejor temor. La libertad del temor, si usted quiere ser libre de todo miedo, requiere que tengamos un temor mejor, más grande, mucho mejor. 2 veces en el texto que leí al principio dice que Sifra y Fubá temían a Dios. Su temor a Dios las libró de tenerle miedo al Faraón. Así de sencillo. Las libró de tenerle miedo al Faraón. He aquí el punto, mis hermanos. Tu verdadero Dios es lo que tú temes. Yo sé que no es fácil oír esto. Yo le digo a las personas, mira, lo que te enoja te controla. ¿Cómo? Sí, pues eso te controla. Bueno, lo que te controla es tu Dios. Lo que te controla es tu Dios. Tu verdadero Dios es aquello que tú le temes. Es aquello que tú le temes. Perdóneme, pero no es lo que diga la calcamonía que tenemos en el refrigerador, en un bumper del carro, mi identidad como cristiano. Lo que tú le temes, ese es tu Dios. ¿A qué le tienes miedo? Bueno, ese es tu Dios. ¿Sabe una cosa? Aquello que nosotros tememos nos forja, nos moldea. Lo que nos controla nos da forma. Usted está controlando una masa, usted le da la forma que quiere. Usted controla algo, usted le hace lo que usted quiere. Lo que te controla te forma, te moldea, te impacta, ejerce una influencia sobre ti. Entonces, mis hermanos, te pregunto, ¿qué temor está forjando tu vida? ¿Puedes librarte de ese temor? Dijo el salmista, Él, o sea, Dios, conoce los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Los rescata.
¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es verse abrumado por la grandeza de su magnificencia. Temer a Dios es estar convencido de que Él es fiel y Él es bueno conmigo. Temer a Dios es tener la certeza de su bondad. Temer a Dios es estar tan abrumado por la grandeza de Dios que no le tienes miedo a nada más. ¿Sí me está entendiendo? Estás tan impresionado de la majestuosidad de Dios que todo lo demás queda por debajo. No le tienes miedo a nada más. Temer a Dios es vivir tan consciente de Él que nada más te puede intimidar. Por ejemplo, están 10 espías que van a la tierra prometida. Vienen de allá y dicen, no, allá se ganan dólares. Una forma de decirlo, traen uvas y traen un reporte buenísimo. Sí, allá fluye leche y miel, que traducido es, allá está de lo mejor. Pero no podemos, dijeron 10 de ellos. O sea, allá hay gigantes, son gente de guerra, tienen ciudades amuralladas. No podemos. Josué y Caleb dijeron, sí podemos porque Dios está con nosotros. Josué y Caleb tenían temor de Dios. Están tan abrumados con Dios que se dice, este Dios que hizo todas estas proezas va a estar con nosotros. Y Él dijo que nos iba a dar esto, no lo va a dar. El temor a Dios es como David. En 1 Samuel capítulo 17 llega al campo de batalla, sus hermanos, el ejército, todos dicen no se puede contra ese gigante. Pero David llega ahí lleno del Espíritu de Dios y dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones de Jehová? No sabe, pobrecito, no sabe con qué se está metiendo con nuestro Dios. Está tan lleno de Dios, tan enfocado en Dios, que no le tiene miedo a nada aquí en el mundo, mis hermanos. Por eso, el fundamento de toda liberación es el temor a Jehová. Hasta que Dios no sea temido, Jesús será solamente un coach de vida animándote a alcanzar tus metas. Lo que acabo de decir es un gran insulto para muchas personas, pero es la verdad. Si tú no tienes temor a Dios, no importa qué es lo que tú digas, Jesús es simplemente alguien que te ayuda a alcanzar tus metas. Un coach de vida. Nada más. Porque todavía tienes temores por aquí y por acá y tú quieres tener el control. Mis hermanos, ya sea que sea el dinero o la salud, este año pasado vemos como muchas personas que se dicen cristianas tenían su temor a otras cosas. Pusieron su confianza en otras cosas y vivían con miedo. Cristianos con miedo. ¿Qué es eso? Pero ponían su confianza en el dinero, que se puede ir muy rápido. Ponían su confianza en la salud, que se puede evaporar muy rápido. Ponían su confianza en un partido político y todo eso se puede esfumar de un día para otro. Cualquier cosa en la que tú pongas tu confianza que no sea Dios va a terminar produciéndote miedo. Cualquier otro reino, cualquier otro lugar donde pongas tu esperanza es temporal y puede ser amenazado, se puede terminar para el día de mañana. Cuando no hay temor de Dios, el temor a un mundo lleno de faraones estará presente y la esclavitud va a ser constante. Así de sencillo. Vamos a seguir atados a otros dioses. Yo creo que algunos de nosotros, mis hermanos, debemos de dejar de buscar temores en los lugares equivocados. Ya es hora de regresar al Señor. Es tiempo de tener un mejor temor, mis hermanos. Es tiempo de tener un mejor temor. Leí la historia, mis hermanos, de Ray Blankenship. Ray Blankenship vive en Ohio. En esos años, cuando se contó la historia, a este hombre le dieron una medalla a los guardacostas, una medalla de plata por salvar una vida. ¿Por qué? Había muchísima lluvia. Enfrente de su casa había una corriente de agua por el, ¿cómo se llama? Ditch, por la parte baja, ahí enfrente de la calle. Pero se sorprendió, él estaba comiendo y vio que la corriente iba a una niña. Él sabía que abajo hay un alcantarillado, un desagüe, y había un chorro muy fuerte. Si la niña caía ahí ya no iba a salir. Se levantó de la mesa inmediatamente y se fue corriendo donde estaba ella hasta que ya se estaba acercando y se tiró al agua.
la agarró y se pudo agarrar de una piedra a menos de 1 metro de donde estaba el desagüe y salió. Lo interesante es que este hombre no sabe nadar. Él le tiene miedo al agua. Pero un temor más grande lo movió a que ya no le tuviera miedo a eso que le tenía miedo. ¿Sí me está entendiendo? Hay un temor más grande que nos hace vencer los otros temores. Esto explica, mis hermanos, por qué Jesús es el ser más valiente de toda la historia. Él no le tuvo miedo ni a los líderes religiosos, ni a los líderes del gobierno, ni a los demonios. A nadie le tenía miedo. ¿Cuándo usted vio a Jesús ahí temblando, preocupado, con miedo, ansioso? No. Él no tenía miedo. Él no tenía miedo. ¿Sabe por qué? Deje que lo diga el profeta por qué Jesús no tenía miedo. Isaías 11, versos 1 al 3. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Él, Jesús, se deleitará en el temor del Señor. El temor del Señor suple el valor de afrontar y quitar todos los otros temores. Así de sencillo. Así de sencillo. Dijo el salmista: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Por eso, mis hermanos, por las siguientes semanas vamos a estudiar el libro de Éxodo y vamos a ver que hay un Dios que se deleita en rescatar a su pueblo, en sacar a su pueblo de la esclavitud, con el fin de que encuentren su identidad en Él, en Él. Éxodo, mis hermanos, no es la historia de la batalla del faraón contra Moisés. No, es la historia de la batalla del faraón y el Dios de Moisés. Y, mis hermanos, Éxodo hace la pregunta: ¿a qué rey escogerá temer el pueblo de Israel? ¿Al faraón o al Dios de Moisés? ¿A qué rey van a escoger temer? ¿A este que nos está oprimiendo, que nos da labores rudas, que nos pide hacer más ladrillos sin darnos la paja, tenemos que ir a recogerla nosotros y quiere la misma cantidad? Esos que nos están oprimiendo en todos los trabajos que hacemos, ¿les vamos a tener miedo a ellos o le vamos a tener miedo a Dios? ¿A quién le vamos a temer? Ahora, todos los que buscan liberación deben contestar la misma pregunta. Todos los que buscan ser libres necesitan hacerse la misma pregunta: ¿a quién le voy a temer? Solo quiero que recuerde eso, mis hermanos: el equipo de Dios va a ganar. El equipo de Dios va a ganar. El rey que ordenó la muerte de los niños, mire, quiero terminar diciéndole todas estas cosas. El rey que ordenó la muerte de los niños varones israelitas desencadenó una serie de eventos que terminó en la muerte de todos los niños egipcios. ¿Sabe de qué estoy hablando? La Pascua. El rey que ordenó que tiraran al río y ahogaran a todos los niños varones egipcios, terminó viendo todo su ejército ahogado. Y, mis hermanos, ni siquiera sabemos cómo se llamaba este faraón, pero miles de años después todavía sabemos los nombres de las dos parteras. ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que le honran. Dios bendice a aquellos que le temen. Dios sabe rescatar a los que ponen en Él su confianza. Mis hermanos, Dios siempre está trabajando para liberarnos. Siempre. Quiero contarles una historia rapidito de Daniel.
Esta historia llegó por uno de nuestros hermanos que ustedes apoyan, que está de misionero en un lugar. No le puedo decir dónde, por cuestiones de que se está viendo en video, ¿verdad? Pero en esa aldea todos los árboles estaban muriendo, estaban secando, y uno de ellos empezó a retoñar. Entonces, un brujo del pueblo rapidito agarró cal y puso un círculo alrededor del árbol. Dijo: este árbol es sagrado, no lo puede tocar nadie. Y toda la gente decía: bueno, no sabemos si por poderes buenos o malos retoñó, pero lo que es que no nos podemos subir ni tocar, porque el que se toca ahí se puede morir, según dijo el brujo. Pues Daniel, que es cristiano, iba caminando con un amigo de él de la aldea, dice: me voy a subir al árbol. No, no puedes, mira el círculo que pusieron. Dice: yo me voy a subir. Y se subió Daniel. Salió toda la gente del pueblo a ver. Ahorita va a caer, pum, va a azotar y va a caer muerto este muchacho. Y no pasó nada. Daniel se baja y le dice a todos en el pueblo: Dios, Jesús, hizo todos los árboles de todo el mundo. Y Él tiene un círculo alrededor de todos y cada uno de esos árboles. Y si tú conoces a Jesús, no tienes que tenerle miedo a ningún árbol. No tienes que tener miedo a ningún árbol. Yo quiero preguntarte: ¿estás listo para el éxodo? Para salir de esa esclavitud en la que estás. El primer paso es temer a Dios primero y sobre todas las cosas. Dice el salmista: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Por qué no lo decimos en voz alta todos? Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Por qué no hablamos con Dios en este momento? Puede quedarse sentado o ponerse de pie. Siempre cantamos después. Si quiere puede ponerse de pie en este momento. Vamos a estar de pie. Vamos a orar a Dios. Yo quiero que usted haga trato con Dios, que usted y Dios estén a solas. Yo quiero que hable a Dios, y si hay algo que lo está atando, que lo tiene estancado, que lo tiene atado, que lo tiene inmóvil en este momento, habla con Dios y dile: Señor, te entrego este temor. Escojo temerte a ti sobre todas las cosas. Hable con Dios en este momento sobre ese temor. Padre Celestial, tú estás escuchando la oración de tu pueblo en este momento, Señor. Ahora te suplico y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que están escuchando esta lección. Que sepan que en ti hay libertad. Que tú liberas, Señor. Que podamos ser como esas dos parteras, que mientras que todo el mundo se inclinaba ante Faraón, ellas te temían a ti. Y hoy conocemos sus nombres, pero no conocemos el nombre de ese Faraón. Señor, que estemos llenos de valor, confiados en ti, para ser como Jesús, que nos deleitamos en el temor tuyo. Ayúdanos a deleitarnos en un temor a ti, conscientes de tu grandeza, conscientes de tu bondad, conscientes de tu amor para nosotros, Señor. Que conscientes de esa grandeza tuya, Señor, no tenemos nada de temor a lo que nos pueda hacer un ser humano. Ayúdanos a vivir libres. Para tu honra y gloria lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.